Para México, el final de la década de los 80s y comienzos de la siguiente fue una bastante turbulenta en todos los aspectos posibles, ya que muchas de las cosas que sucedieron en este periodo marcaron un antes y un después en la historia contemporánea de la nación. Sin embargo, hay características de este periodo que sobresalen de todas como si de un diamante se tratasen, solo que ninguna de ellas por un cambio meramente positivo. Y en esta ocasión hablaremos justo de uno de esos sucesos, el homicidio de Luis Donaldo Colosio. Para poder comprender de lleno esta situación, considero que lo mejor es remontarnos a principios de quien fue el penúltimo presidente del PRI de manera consecutiva, es decir, Carlos Salinas de Gortari. Iniciando su mandato presidencial en el año de 1988, este hombre llegó a la presidencia con una infinidad de cuestionamientos relacionados al procedimiento electoral efectuado ese mismo año, ya que, a pesar de que Cuauhtémoc Cárdenas había llevado una popularidad mayor que el candidato del PRI, este partido de alguna forma logró alzarse como el vencedor luego de una inusual caída del sistema electoral. Y claro, de que el día de las elecciones, los muertos salieron de sus tumbas para votar por el PRI y solo por ellos. Qué curioso, ¿no les parece? Luego del problema que surgió a causa del fraude electoral, los cambios en la nación empezaron a hacerse notorios, ya que alrededor de la mitad del sexenio de Salinas se firmó el Tratado de Libre Comercio que sigue vigente hasta la fecha, y, tiempo después, surgió el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, uno que no solo tardaría en ser apaciguado en un tiempo bastante lejano, sino que este también apareció de una manera bastante misteriosa en Chiapas a principios del 94, causando especulaciones entre la gente por esto mismo. Y pese a que estas dos acciones representaron los mayores cambios en su gobierno, aunque no podemos olvidar que privatizó básicamente medio país, lo que cerró con un broche no muy positivo fue el caso Colosio, el cual comenzaré a detallar a continuación. Durante el periodo previo a las elecciones venideras de 1994, el PRI, como el resto de partidos, comenzaron a formar sus campañas electorales. Sin embargo, la que más destacó fue la del Partido Revolucionario Institucional, y no por el uso de despensas de una torta y un billete de 500 pesos para comprar los votos de la gente, sino por el carisma y elocuencia que su candidato ofrecía. Colosio fue, sin duda alguna, un orador nato, aunque no solo fue esto lo que lo destacó, ya que este hombre también fue alguien aferrado a sus creencias como se demostró a lo largo de su vida política. Él creía fervientemente en que el país necesitaba un cambio democrático verdadero, y no solo referente a lo que él tenía en mente, sino que también la nación dejase de ser prácticamente unipartidista y que un nuevo partido gobernase el territorio nacional, o al menos de algún estado. Y como sabemos, así sucedió cuando el PAN se alzó con la victoria electoral en Baja California, aunque desafortunadamente, el cambio verdadero tardaría más en llegar, uno que él jamás podría contemplar. Antes de llegar a la candidatura de manera formal, este hombre se abrió entre varios cargos políticos como de la nación misma, pasando desde un diputado del Congreso hasta el presidente del Partido Revolucionario. Durante ese tiempo, Colosio logró adquirirse tanto el odio como el apoyo de muchas personas del común y del partido mismo, siendo el mismísimo Salinas de Gortari una de las personas que le pondrían una mayor confianza y con quien, supuestamente, mantendría una relación ciertamente unida. Evidentemente, estos dos factores influenciarían a que para finales del año de 1993,
este hombre obtuviese la aprobación del partido para que fuese el candidato a la presidencia para las elecciones que se aproximaban. O al menos eso era lo que se creía, ya que, con casi toda la seguridad posible, el PRI se dividió en dos grupos. Uno que favorecía los cambios que el candidato proponía y que cambiarían totalmente a la patria, mientras que el otro, en búsqueda de conservar sus beneficios, se oponían totalmente al cambio. Esto se manifestaría en su máximo esplendor en marzo del 94, con un discurso que, según algunos cuentas, sirvió como la condena definitiva para Colosio. Yo veo un México con hambre y con sed de justicia, un México de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirla, de mujeres y hombres afligidos por abuso de las autoridades o por la arrogancia de las oficinas gubernamentales. Con firmeza, convicción y plena confianza, declaro: quiero ser presidente de México para encabezar esta nueva etapa de cambio en México. Gracias a la popularidad que fue adquiriendo a lo largo de su periodo como servidor público, y, sobre todo en los últimos meses, Colosio comenzó a ganar el apoyo popular de las masas de manera cada vez más significativa, llegando a juntar en sus reuniones electorales incluso a miles de personas. Uno de estos eventos se llevaría a cabo en Tijuana, Baja California, y siendo más específico, en Lomas Taurinas. Desafortunadamente, lo que nadie sabría, a excepción de los que orquestarían el atentado, evidentemente, es que este meeting sería el último en el que Luis Donaldo Colosio estaría presente. El discurso que el candidato dio a sus seguidores fue uno con el que se le recibió y cerró con una multitud de aplausos, y que, a su vez, cuando terminó de hablar, fue despedido con una canción un tanto inusual, La Culebra. Sin embargo, mientras esta tonada era escuchada por los presentes, un disparo inesperado en la cabeza sorprendió al hombre y a sus acompañantes, quienes antes de poder hacer algo, se llevaron la amarga sorpresa de presenciar un segundo disparo en el abdomen de Colosio, quien rápidamente fue sacado de ahí y llevado hasta el Hospital General de Tijuana. Aunque eso sí, curiosamente el camino fue más tardado de lo debido y prefirieron ir a aquel lugar que a cualquier otra opción más cercana. Por esto, y por la inusual tardía del personal del hospital en atender a Colosio, este terminaría por fallecer ese mismo día, dejando un México melancólico y con sed de justicia, sed que jamás sería saciada al no encontrarse, de manera oficial, el actor intelectual del atentado, siendo el único responsable del homicidio un hombre llamado Mario Aburto, quien luego de casi ser asesinado por la muchedumbre a golpes, sería enjuiciado. No obstante, ¿acaso eso sirvió de algo? O más aún, ¿acaso él fue quien en realidad cometió el crimen? Se los dejo a su criterio. En conclusión, muy posiblemente este tema se quedará como una incertidumbre para siempre, por más que todos sepamos quién estuvo involucrado en las sombras de alguna forma u otra. No obstante, ya no podemos cambiar el pasado pese a que eso fue algo revelado, por lo que solo nos queda aprender de nuestro pasado y tratar de no cometer el mismo error de perdonar un crimen como este sin que los responsables salgan impunes. En fin, sin nada más que pueda añadir por esta ocasión, hasta la próxima, camaradas.